Bienvenido al canal de YouTube David Roll y a la lista de reproducción Política para Extraterrestres. En el programa pasado hicimos una breve historia de lo que fue la aparición de los estados en el mundo. Hablamos del origen del universo, del origen de la Tierra y de los acontecimientos políticos que se dieron durante mucho tiempo para que fuera posible que hoy en día, el siglo XXI, hubiera estados y que justamente fueran esos estados diseminados por el mundo, un buen número de ellos, quizá la mitad, en algunos términos democráticos, los que en este momento están conteniendo la epidemia de manera prácticamente independiente. Pero decíamos también en ese programa que hay cosas que no se mencionan de los estados, que los estados realmente, si bien se considera que aparecen cuando la paz de Westfalia, y también otros dicen que siempre existieron y otros más señalan que solamente con Luis XIV. Lo cierto es que los estados se fueron tejiendo poco a poco desde cuando el hombre inventó los regímenes políticos hace unos 5000 años, y por eso estamos hablando siempre de una forma, de un continuum que tuvo muchos elementos. Y uno de los elementos que menos se conoce, lo decíamos la vez pasada y hoy queremos hablar de eso, y por eso tenemos aquí libros en ese sentido, es que también el elemento religioso fue clave. Hubo experiencias místicas que hicieron que surgiera la organización política como lo conocemos hoy, y por diferentes razones pues eso ha sido más o menos oculto o ha pasado bastante desapercibido. La Biblia, por supuesto, es uno de los libros, el libro más conocido en la historia, y digamos que ahí empieza parte de lo que nosotros queremos significar hoy, que el Estado surgió también por experiencias místicas de unos personajes que algunos piensan que existieron, otros que no, algunos piensan que tenían un origen sobrenatural, otros que no, pero que finalmente transformaron el mundo y influyeron en la política. Vamos muy atrás, vamos por supuesto, ya que mencionamos la Biblia, a Abraham. Abraham tiene una experiencia mística en la cual se da cuenta en esa experiencia mística que no existen muchos dioses, sino que existe un solo Dios. Por supuesto, muy atrás, en este libro justamente de Reza Aslan, Dios, una historia humana, la idea mística ya venía desde los primeros hombres, había como un animismo, después el animismo o sentido de que cada cosa tenía como un espíritu fue reemplazado por Dios de la lluvia o dioses propiciatorios para efectos de la agricultura cuando se inventó hace 12.000 años. Después cuando se inventaron los reinos, dice Aslan, pues cada reino tenía como su dios o sus dioses. Y hay dos momentos importantes en los que aparece la idea de un dios único. Uno es, por supuesto, con un emperador, con un faraón egipcio que destruye todos los otros dioses y sus imágenes y habla de un solo dios. Recientemente el Met hizo una ópera muy interesante sobre esta historia de la primera persona que dijo que había un dios único. Pero digamos el que más trascendió fue Abraham. Abraham crea pues toda una relación, dice la Biblia, con ese Dios único, que en varias interpretaciones llama Yahvé o Jehová. Hay muchas discusiones teológicas sobre eso, pero lo cierto es que Abraham pues tiene una descendencia que sigue esa tradición, y es el mundo judío. Entonces todos sabemos que la historia de Abraham y por supuesto lo que pasó cuando tuvo dificultades para tener su hijo, y cuando Dios le dijo pues que lo sacrificara y finalmente lo perdonó, le perdonó la vida, digamos en esos términos teológicos difíciles de la época. Y hablamos de toda una tradición que está muy bien contada en varios libros. El que más me parece a mí importante es este de la historia de los judíos de Simon Schama, aunque hay cantidad de libros interesantes sobre eso. Bueno, tenemos entonces a Abraham, a Isaac, que en algún momento pues podemos contar esa historia políticamente, pero lo importante es lo que viene después con Jacob, toda esa descendencia hasta
hasta Moisés, ese paso cuando Moisés también tiene otra experiencia mística, es otro momento importante porque recibe unas normas, unos mandamientos, y, y eso influye pues mucho en la conformación de las sociedades de ahí en adelante. Un momento muy importante también es la religión de los persas, el zoroastrismo, porque ellos dividieron las conductas en bien y el mal y hablaban de un Dios bueno, un Dios malo, y los judíos cuando estuvieron en el exilio, allá en lo que es hoy Irán, en Persia, ellos llevaron esa idea del bien y del mal y llegó hasta nosotros también a través pues del cristianismo y del propio judaísmo, y eso influyó mucho en las sociedades. De hecho, cuando ellos estuvieron en el mundo persa, vino la idea de que estaban siendo abandonados por su Dios con el que tenían un pacto, y entonces los rabinos de la época, que había habido una transformación del rabinazgo tradicional a uno ya en la crisis, dijo que efectivamente iba a llegar un Mesías, y la idea del Mesías, pues así como había habido un Moisés, un Abraham, un Jacob y sobre todo un rey David, y un rey Saúl y un rey Salomón, estaban esperando como que Dios enviase pues otro, ellos querían otra ayuda, ellos querían un golem, algo poderoso que destruyera el imperio babilónico que los había puesto en el exilio y les había destruido todo, pero no llegó, no llegó. Para que entendamos, un golem es como un monstruo de tierra poderoso, una especie de estos superhéroes de Marvel, de hecho, y de DC Comics. Todos estos superhéroes son un poco inspirados en esa idea de un monstruo sobrenatural que nos defiende de las personas que tienen las conductas inadecuadas, que también es una idea persa. Pues bien, sin entrar mucho en el tema del judaísmo, que merece un programa aparte, lo cierto es que aparece una rama del judaísmo, que es el cristianismo, en el cual se transforma la idea de Dios. La idea de Dios era un Dios un poco, digamos, castigador, un poco celoso, eh, de la Biblia, muy exigente, y aparece una idea con el cristianismo de un Dios benevolente, de un Dios que hace al bien, que, que promete además pues una vida después de la vida, ante lo cual los temas políticos se vuelven un poco intrascendentes. Pensemos que Israel, en el cambio poco antes del nacimiento de Cristo, estaba totalmente dominado por los romanos. Ellos habían sido liberados por los persas, se habían vuelto a Roma tras la derrota a los babilonios, pero estaban otra vez dominados por los romanos. Ellos eran un imperio contra el que no podían, ellos no podían hacerle culto a los dioses de los romanos, y los romanos exigían esa especie de politeísmo, además pues, de los temas económicos y demás. Y bueno, hubo guerrillas judías, hubo levantamientos, pero eso pues no, con muy pocos éxitos, alguno que hablaremos en su momento, fue un fracaso, y aparece pues una visión nueva. Aparece un señor en un río, un señor como nos lo han mostrado siempre, como muy barbado, como digámoslo pues con todo respeto, un poco sollado, y dice que ya ese Mesías está viniendo, que además es más adelante dice que es el primo de él, o por lo menos el hijo de la mejor amiga de su mamá. Todavía hay discusión sobre esto. Y aparece Jesús también con una concepción de que lo que es del César para el César y lo que es de Dios para Dios. Y esta nueva secta, digamos, dentro del judaísmo, pues prácticamente destruida con el asesinato de Jesucristo y la dispersión de los apóstoles, pero como todos ustedes saben, el cristianismo dice que al tercer día este Mesías, que si era el Mesías, dice el cristianismo, pues resucitó. Y esto también transformó la humanidad. Esta concepción que unos creen, otros no creen, pero que está muy bien contada en este libro de Paul Johnson, que es La historia del cristianismo, entre muchos otros. Pues bien, si bien Cristo pues transformó el mundo entero, lo cierto es que fue más, digamos, San Pablo el que lo hizo políticamente. San Pablo no creía en el cristianismo, de hecho era un poco perseguidor de ellos, y como sabemos, San Pablo pues tuvo una experiencia mística también, así como Juan Bautista tuvo una, y el propio Jesús tuvo pues muchas, pero una muy importante al momento de la resurrección. San Pablo iba por el desierto, le cayó un rayo, quedó ciego. Dice la Biblia
cristiana que Jesús, dice en el Nuevo Testamento que Jesús le habló y le dijo que no lo persiguiera más, y de ahí en adelante él se vuelve como un seguidor de Jesucristo, y como era rico, era romano, hablaba lenguas y, y digamos pues que era un hombre para la época cosmopolita, pues intentó convencer a los apóstoles y a los otros cristianos de que él los iba a ayudar, pero era muy difícil que ellos le creyeran. Hubo momentos que su vida estuvo en peligro. De hecho, es como si fuera, digamos, un reinsertado al que la gente no le cree mucho, de un lado o de otro. Así que él se dedicó a viajar y se dedicó a escribir estas cartas a los romanos, a los tesalonicenses, a todas las que acostumbra leer en los servicios dominicales de católicos y en otras iglesias no católicas. Y por lo tanto, San Pablo, digamos, se da cuenta que dentro del mundo del judaísmo va a ser muy difícil que prospere el cristianismo, y él tiene una experiencia mística nuevamente en la que cree que ese Dios ya no es el Dios de los judíos, sino que es el Dios de toda la humanidad, de lo que hoy llamaríamos el Homo sapiens, y él empieza a mandar estas cartas y va convenciendo a la gente. Digamos, él creó lo que se llama, digamos, el mercadeo religioso, que hoy es tan difundido, y logró convencer a muchísimas personas de que Jesús efectivamente era, era hijo de Dios, se había reencarnado. Obviamente con el tiempo la iglesia fue cambiando las concepciones, pero por lo menos que era la continuación de una antigua tradición y que se expandía a toda la humanidad. Pues San Pablo muere, los apóstoles mueren malamente, casi todos ellos, incluyendo San Pablo, que decían que deseaba la muerte, además, para estar cerca de su realidad mística. Pero bueno, Roma, que es el gran imperio de la época, estamos hablando por supuesto de la muerte de Cristo a principios del siglo. Roma, hay un libro muy interesante, Calisto, que es la historia de cómo la vida de los cristianos era subterránea, era escondida. Hemos visto muchas películas de Hollywood de hace mucho tiempo que eran muy perseguidos los cristianos, pues en la época de Nerón sobre todo. Pero finalmente es una religión que va calando. No solamente San Pablo era un buen, digamos, promotor de ideas, sino que el producto era muy interesante. Hay una vida más allá de la vida, el Dios es bueno, eh, hay una forma de obtener esa vida más allá de la vida, y son las obras, y además tener una buena relación con los líderes de la iglesia. Y por lo tanto llega un momento en que se difunde por todas partes en el Imperio Romano la idea cristiana. Y viene otra experiencia mística, que es la de Constantino, un emperador. Su mamá ya es cristiana, Santa Elena, y Constantino pues gana una batalla porque dice que le ayuda a la Virgen, pero al mismo tiempo Constantino pues necesita pues ser obedecido, y la mayor parte de su imperio ya es cristiano. Por otra parte, Constantino, pues la madre lo presionaba un poco. Lo cierto es que Constantino hace que todo el imperio romano sea cristiano, y esto también fue un producto de una experiencia mística. El imperio romano cae en el 476 después de Cristo y deja toda esa construcción, digo, de los obispos que tenían poder político, y más o menos se puede decir que Europa se construyó en torno a los monasterios, a la iglesia romana que quedó, aunque son 1000 años muy difíciles de resumir, entre el 476 y el 1453. Otra experiencia mística importante, justamente la de San Benito, un monje que es enviado a, a Roma en plena crisis de la caída del Imperio Romano, y cuando ve aquel desastre, un poco algo como lo que estamos viviendo hoy, él piensa que lo material no tiene sentido, se retira a una cueva en Subiaco, en las afueras de Roma, que se puede visitar, y crea la regla de San Benito. O sea, crea unas reglas, que en su momento se podrá hacer un programa especial sobre esto, sobre cómo convivir un montón de personas rezando a Dios, ora et labora, reza y haz cosas, y alrededor de esa regla hay muchos libros interesantes que mencionaremos en este canal sobre la vida de los monasterios. Alrededor de eso pues se van creando, digamos, lo que sería la no unidad política de Europa, pero que después
en la época del Renacimiento cogería fuerza y daría lugar a los estados. Decíamos también que los benedictinos habían guardado esos libros que los musulmanes habían conservado y que hicieron posible la transformación del mundo durante el Renacimiento. Así que tenemos esa experiencia mística. Hasta ahí podemos decir entonces que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, especialmente, por supuesto, más adelante, San Pablo, Constantino, fueron haciendo transformaciones políticas queriendo o sin darse cuenta de ello a partir de experiencias místicas que tuvieron, y eso influyó en la formación de lo que hoy conocemos pues como el mundo de los estados o la forma de organización política actual. Pero bueno, estamos en la caída del Imperio Romano en el 476. En el próximo capítulo de Política para Extraterrestres vamos a ver cómo también en esa época que cae el Imperio Romano y que aparece San Benito, aparece pues otros personajes, otras religiones, sobre todo pues la religión musulmana que tiene una incidencia grandísima en la construcción política del mundo, incluso del mundo occidental, aunque no se ha hablado mucho de eso. Y hay un elemento importante, ya terminada la Edad Media, y es la aparición de otra figura, también por una experiencia mística. Esa experiencia mística pues fue la historia de Lutero. Este libro más o menos reciente de Linda Roper se llama Renegado y Profeta, es la historia de Lutero y de cómo Lutero nos ayuda a crear una distinción entre la concepción de la política y de la religión. Y esa división entre política y religión, como veremos en su momento, pues transforma el mundo y hace posible que exista el Estado moderno. Entonces los invitamos en el siguiente programa de Política para Extraterrestres del canal de YouTube David Roll, en el cual usted también puede ver entregas que hemos hecho sobre la primera parte de este programa, cuál fue la evolución de las formas políticas hasta llegar al Estado moderno, democrático, diseminado por el mundo. Otro programa que es sobre la crisis de representación, o sea, por qué se da la crisis de representación, y uno más sobre la crisis ya no de la representación, sino sobre todo sobre la crisis de la democracia, en términos como más amplios. Y también en una línea de reproducción que se llama Política, Relaciones Internacionales para Extraterrestres, usted puede ver el tema de la globalización. Entonces, por hoy terminamos con esta segunda parte de la historia de cómo llegamos a los estados contemporáneos en el aspecto religioso, pero la continuaremos en el siguiente programa. Los esperamos y por supuesto les pedimos que se suscriban al canal.